Libro cuarto. Conflicto del cristianismo con el imperio. Tentativa de conciliación sobre los templos y las imágenes. Vamos a tratar de otro asunto. Los cristianos no pueden soportar la vista de templos, de altares, ni de estatuas. Tienen esto en común con los escitas, con los nómadas libios, con los seros que no tienen Dios, y con las gentes más salvajes. Los persas comparten ese mismo sentimiento, como Heródoto nos revela en este pasaje de su historia. Sé de buena fuente que entre los persas la ley no permite erguir altares, templos, estatuas. Se consideran locos a quienes lo hacen y, según parece, porque piensan que no se podría atribuir a los dioses ni un origen ni una forma humana, como hacen los griegos. Y a este propósito, escribe en cierta ocasión Heráclito, dirigir preces a imágenes sin saberlo. ¿Qué son los dioses y los héroes? Vale tanto como fabular con las piedras. ¿Qué enseñan ellos más sabio sobre este asunto que este pensamiento de Heráclito? Este en suma deja de entender que es absurdo dirigir preces a estatuas, a menos que se sepa lo que son los dioses y los héroes. Tal es su pensamiento. Pero los cristianos reprueban en absoluto cualquier imagen. Será porque la piedra, la madera, el bronce o el oro, utilizados por el primero que llega, no pueden ser un dios. Bello descubrimiento, en verdad. ¿Quién, pues, a menos que sea un simple, podría creer que esos son dioses y no objetos consagrados a los dioses o imágenes que los representan? Si los cristianos piensan que no se puede admitir imágenes divinas porque Dios, como también opinan los persas, no tiene forma humana, se contradicen de forma estrepitosa. Ellos que declaran, por otra parte, que Dios hizo al hombre a su propia imagen y que le dio una forma parecida a la suya. Sucede que admiten de verdad que las estatuas son erguidas en honra de ciertos entes que se asemejan más o menos, pero los entes a quienes las consagran no son dioses, son demonios. Ahora bien, quien adora a Dios no debe prestar culto a los démones o demonios. En primer lugar, les preguntaré, ¿por qué estaría prohibido honrar a démones? ¿Será que no todas las cosas son gobernadas según la voluntad de Dios? ¿Será que toda la providencia no depende de Él? ¿Será porque todo lo que se hace en el cosmos, sea por obra de un Dios, sea por medio de ángeles, sea por medio de demonios o por medio de héroes, no está ello reglamentado por las leyes del Dios Supremo? ¿Será que no fue Él quien promovió a cada función particular, a cada uno de esos entes que escogió e invistió del poder correspondiente? Será, por lo tanto, justo que quien adora a Dios venere también a los entes en los cuales Él delegó el principado de las cosas de acá abajo. Lo que a esto responden los cristianos es que es imposible servir a dos señores al mismo tiempo. Palabras de facciosos que quieren hacer grupo aparte y separarse del común de la sociedad. Los que así se expresan atribuyen a Dios sus propios prejuicios.
Entre los hombres, de facto, es algún derecho a decir que quien sea servidor de un señor no puede serlo de otro, porque el servicio prestado al segundo sería en detrimento del servicio prestado al primo. Así, cuando primeramente nos vinculamos a alguien, no nos podemos entregar ya a otro, y el servicio prestado a diferentes héroes de ese género es condenable por el prejuicio que acarrea a cada uno de ellos. Pero en lo que a Dios respecta, a quien ni prejuicio ni afrenta pueden alcanzar, es absurdo juzgar como si de un hombre se tratase, de héroes o de otros demones, y tener escrúpulos en servir a varios dioses al mismo tiempo. Lejos de hacer sombra al gran Dios, es por el contrario, puesto que se sirve a alguno de los entes que dependen de él, agradarle. Nadie tiene derecho a homenajes si Dios no le dio tal privilegio, y en consecuencia, honrar y adorar a todos los que están subordinados a Dios no es desagradar a Dios, que a todos los mantiene bajo su dependencia. Por lo tanto, quien fabulando de Dios declara que hay solo un ente al que se debe el nombre de Señor, es un impío que divide el reino de Dios e introduce en él la sedición, como si hubiese dos partidos opuestos, como si Dios tuviese delante de sí un rival para hacerle frente. Incluso, si esa gente sirviese a un solo Señor, podrían tal vez invocar contra los otros razones bastante fuertes. Pero no, les vemos honrar con un culto hiperbólico a esa plebe que recientemente apareció en el cosmos, y ellos no piensan que ofenden a Dios al hacerse servidores de su ministro, puesto que además de Dios ellos adoran a su Hijo. Se deduce que, según reconocen, es preciso adorar no solamente a un Dios, sino igualmente a sus ministros. Y si os tomáis la labor de demostrarles que en modo alguno este es especialmente hijo de Dios, más que todos los hombres en general, quienes por padre tienen a ese Dios, a quien solo propiamente se debería adorar, no lo admitirán y querrán adorar al mismo tiempo al jefe de su facción, al que claman el Hijo de Dios, no para honrar a Dios con más piedad, sino para engrandecer desmedidamente su carácter. Para probar que no les atribuyo ninguna idea que no les pertenezca, me serviré de sus propias palabras. En el diálogo celeste, fabulan, en cierto momento, en el sentido de los siguientes términos. Si el Hijo de Dios es más poderoso que su Padre, y si el Hijo del Hombre es al mismo tiempo su propio Señor, ¿quién no ha de ser el Hijo del Hombre? Manda en el Dios que gobierna el cosmos. ¿Por qué tanta gente al borde del pozo? ¿Y por qué no desciende allí nadie? ¿Por qué después de tanto camino recorrido os falta el coraje? Te engañas. Tengo corazón y una espada. ¿No se ve plenamente aquí el fondo de su pensamiento? Hacen del Dios celeste una persona distinta, Padre del que concuerdan en ponerse a adorar.
Y a continuación, cobijados bajo el nombre del gran Dios, está su jefe, el Hijo del Hombre, el único al que adoran, atribuyéndole la supremacía y soberanía sobre el Dios que todo lo gobierna. De ahí que les parezca que no sea preciso servir a dos señores, a fin de que su facción sea más favorable a su rabino. La aversión de los cristianos a los templos, las estatuas y los altares es como el signo y la señal de reunión misteriosa y secreta que entre sí intercambian. Su rechazo a participar en las ceremonias públicas se asienta en la misma concepción errada de la divinidad. A pesar de la diversidad de nombres que se le da y de la variedad de ceremonias con las que se procura rendirle homenaje, Dios es el Dios común a todos los hombres. Es bueno, sin necesidades, incapaz de envidia. ¿Qué impide, pues, que los que le son más devotos tomen parte en las fiestas públicas, se sirvan las carnes consagradas y que participen en los banquetes en honra de los ídolos? Si esos ídolos nada son, ¿qué mal hay en sentarse con toda la gente en el festín sagrado? Mas, si son entes divinos, está fuera de duda que pertenecen también a los dioses y que es necesario confiar en ellos, ofrecerles sacrificios según las leyes establecidas, dirigirles preces para granjearnos su benevolencia. Si es por respeto a las tradiciones de sus padres, por lo que se abstienen de la carne de ciertas víctimas, como de las que fabulamos, entonces también debería abstenerse rigurosamente de todos los animales, como Pitágoras, que creía de ese modo honrar a la vida y a sus órganos. Pero si es, como dicen, para no sentarse a la mesa de los demonios, me pasmo de su sorprendente sabiduría que los hace apercibirse. Solo entonces, de que viven de la mesa de los demonios. Y solo recelan de ello cuando tienen ante sus ojos víctimas inmoladas, como si el pan que comen, el vino que beben, los frutos que saborean, el agua con que se sacían, el propio aire que respiran, todas esas cosas no estuviesen, cada una de ellas, bajo la tutela de ciertos démones o demonios que les están especialmente adscritos y que les es forzoso recibir. En efecto, el aire y la tierra están plenos de demonios, ministros y servidores del gran Dios, encargados de gobernar en su nombre la naturaleza entera y la vida del hombre, capaces de ayudar o de perjudicar. Dos vías se presentan. O es preciso renunciar por completo a vivir y no venir al cosmos, o, visto que fuimos echados acá abajo en estas condiciones, dar gracias a los demonios encargados de presidir las cosas de la tierra, ofrecerle preces y primicias mientras vivamos, a fin de tornarlos los favorables. En efecto, mientras un simple sátrapa, gobernador, pretor o procurador del rey de Persia o del emperador romano, y hasta aquellos que, en un plano inferior de la jerarquía, ejercen los menores oficios y los más
ínfimos empleos, tiene la facultad de castigar rigurosamente a los que no les prestan homenaje. Será plausible que los demonios, esos sátrapas y ministros del aire y de la tierra, estén desarmados contra quien les ultraja. Los judíos y los cristianos admiten tal como nosotros la existencia de esos ministros del gran Dios y les presentan homenaje a su manera. Toda la diferencia entre ellos y nosotros reside en los nombres que les conferimos. Si se designan con vocablos bárbaros, se deduce que esos ministros tienen algún poder. Nombrarlos en griego o en latín, y entonces cesan de tener poder. Vedme, dice uno de ellos para justificarse, erguido ante una estatua de Jove, de Apolo o de cualquiera de vuestros dioses, lanzándoles injurias a la cara o golpeándoles con mi bastón. No os vemos tomar venganza. ¿No ves, pobre hombre, que también hay quien insulta la cara a tu demonio o incluso no se contenta con injuriarlo? Te proscriben de toda la tierra y de los mares, y tú mismo, que eres como una estatua viva consagrada a tu Dios, eres arrastrado y clavado en una cruz. El demonio, o demo, o como le dices, el Hijo de Dios, ¿se venga acaso más por eso? Tú te burlas e insultas a las estatuas de esos dioses, pero si hubieses ultrajado a Dioniso o al mismo Hércules cara a cara, no te habría salido sin duda tan bien. Pero a tu Dios lo agarran en persona, lo clavan a la cruz y lo torturan, pero los torturadores jamás sufrieron el menor daño. Y, recíprocamente, desde aquel día, en el transcurso de un largo periodo de tiempo, jamás se vio que favor alguno premiase a los que acreditasen que esa plebe no era un simple mago, sino el Hijo de Dios. ¿Qué decir de quien lo envió al cosmos con instrucciones? El mensajero fue cruelmente castigado y consigo llevó para nada su mensaje, y desde hace mucho tiempo su padre aún no tomó ninguna venganza. ¿Podrá un padre hasta tal punto ser desnaturalizado? Mas, decís, Jesús quería aquello que sucedió, y si sufrió ese exceso de ultrajes, es porque tal era su voluntad. Pero de esos dioses que tú insultas, yo podría decir la misma cosa. Y, por esa razón, por la que ellos soportan tus blasfemias, porque no es preciso ver diferencias donde no las hay, y al menos nuestros dioses saben por lo menos castigar a sus blasfemadores, obligándolos a esconderse y a perecer si son atrapados. Será necesario, finalmente, rememorar acerca de esos dioses todos los oráculos dados por los profetas, por las profetisas y tantos otros personajes, varones o mujeres, divinamente inspirados. Cuántas palabras maravillosas salidas del fondo del santuario. Cuántas cosas no revelaron las inmolaciones y los sacrificios a quienes a ellas recurrieron. No hay vida humana donde tal fenómeno
no sea. Cuántas ciudades reconstruidas, cuántas ciudades liberadas de la peste o del hambre, gracias a los oráculos. Cuántos por menospreciarlos u olvidarlos perecerán miserablemente. Atendiendo a la voz de los oráculos, cuántas colonias se fundaron y por obedecer el oráculo se tornaron florecientes. Cuántos arcontes, cuántos particulares vieron su situación mejorar o empobrecer según el caso que hicieron de los oráculos. Cuántos hombres desolados por no tener hijos vieron sus deseos cumplidos. ¿Cuántos pudieron escapar a la cólera de los demonios? ¿Cuántos paralíticos se curaron? E inversamente, ¿cuántos, por haber violado el respeto debido a los santuarios, fueron inmediatamente castigados? Unos fueron acometidos de demencia seguidamente. Otros confesaron por sí mismos sus propios crímenes. Unos se suicidaron, otros fueron presa de dolencias incurables. A veces se vio incluso a algunos fulminados por una voz temible, salida del fondo del santuario. Es siempre importante no exagerar la realidad. Es precioso cuidado al entregarnos a esas prácticas, no aproximarnos en exceso, no absorbernos en la preocupación del cuerpo, olvidando o haciendo tabla rasa de cuidados más elevados. En este punto, conviene tal vez dar crédito a los sabios que nos dicen que la mayor parte de los demonios se complacen en las cosas perecederas. Son ávidos de la sangre y el humo de los sacrificios, apegándose a conceptos y placeres semejantes, sin ser capaces de nada mejor que sanar cuerpos, predecir el futuro a los hombres y a las ciudades, sin saber o poder hacer nada que sobrepase la vida mortal. Es preciso honrar a esos entes porque es útil. Más, y mejor aún, es creer que a los demonios nada les falta, de nada necesitan, pero que se alegran con los sentimientos que les testimoniamos. Como tú, mi buen amigo, que crees en los castigos eternos, los exégetas, los telestas y los mistagogos de nuestros misterios creen igualmente. De la misma manera que tú amenazas a otros, también otros te amenazan a ti. La cuestión está en saber quién de vosotros tiene la razón, es decir, la verdad de su lado. Porque, en lo que toca a vuestros verbos, tú y los otros cristianos igualmente reivindicáis el derecho a fabular como lo hacéis. Pero, si es preciso recurrir a pruebas, presentan un gran número de provenientes de prodigios realizados por diversos demonios y de las respuestas de todo tipo ofrecidas por los oráculos. Es verdad que ninguno de ellos se atreve a declarar que el hombre, una vez muerto, renacerá entero de sus cenizas. ¿Qué cosa habrá más absurda que vuestro dogma de la resurrección? Esperáis y deseáis que vuestro cuerpo resucite tal como es, como si no tuvieseis nada mejor y más precioso. Y enseguida los exponéis a los suplicios
como una cosa vil. Pero tales hombres, apasionados por tales ideas y subyugados también al cuerpo, no merece que se discuta con ellos este asunto. Son plebes groseras e impuras que, contra toda razón, tienen la cabeza enloquecida por sus ideas sectarias. En cuanto a los que creen en la inmortalidad del alma o del principio pensante, cualquiera que sea el nombre que les agrade darle, esencia espiritual, espíritu inteligible, santo y bienaventurado, alma viva, vástago celeste e incorruptible de una naturaleza divina e incorporal. Con eso se puede dialogar. A Dios, gracias. Ellos al menos son santos, al confiar en la felicidad futura de quienes hubieran vivido bien y en el castigo eterno de los malvados. Es un dogma que ni ellos ni nadie jamás debe olvidar. Pero, visto que los hombres nacieron con un cuerpo, bien por así exigirlo la economía universal, bien como expiación de sus faltas, bien debido a las pasiones que sobrecargan el alma y la mantienen pegada acá abajo hasta que se haya purificado en el decurso de diversas evoluciones anticipadamente prefijadas, puesto que es necesario, según Empedocles, que durante 3 veces 10.000 años el alma, cambiando de forma con el devenir del tiempo, ande errante lejos de la morada de los bienaventurados. Hay motivos para creer que los hombres están bajo la custodia de ciertos entes superiores, encargados de cuidar de su vigilancia. Desde ahora, solo tienen 2 caminos: o rehusar seguir las ceremonias públicas y rendir homenaje a los que las presiden, visto que renuncian a la toga viril, a casarse, a ser padres, a cumplir las funciones de la vida, que se marchen todos juntos para bien lejos de aquí, sin dejar el menor descendiente, y que la tierra sea expurgada de esta canalla. Y el otro camino es que, si quieren casarse, tener hijos, comer los frutos de la tierra, participar de las cosas de la vida, tanto de sus bienes como de sus males, es necesario que presten las honras debidas a los que están encargados de administrarlo todo. Es necesario que se enfrenten a todos los deberes de la vida, hasta que estén libres de los lazos que les ata a ella. De otro modo, serían especialmente ingratos para con esos entes superiores, porque es injusto participar de los bienes de que disponen y no prestarles a cambio ningún homenaje. Todo aquí abajo, hasta las más pequeñas cosas, está confiado a las manos de alguna potestad. Las creencias de los egipcios así lo testimonian. Según ellos, 36 demonios o dioses del aire se reparten el cuerpo del hombre en 36 partes. Ellos saben los nombres de esos dioses en la lengua del país. Son Cognuman, Cacumán, Snaz, Sicaz, Bio, Eru, Erebu, Ramanor, Reinaor y otros, que tienen nombres egipcios. Es invocando a estos dioses cómo se sana las dolencias de cada una de las partes del cuerpo.
¿Y qué os impide entonces prestar un pequeño homenaje a estos dioses y a los otros, si se prefiere la salud a la enfermedad, una vida feliz a una vida miserable? Si se prefiere estar a cubierto de cautiverios y suplicios en la medida de lo posible. Ah, sin duda, si se tratase de obligar a un hombre piadoso a cometer alguna acción impía o a pronunciar alguna palabra vergonzosa, él tendría razón para soportar 1000 torturas a preferir hacerlo. Pero tal no es el caso. Cuando os mandan a celebrar a Sol o cantar un bello himno en honor a Atenas, son formas de piedad y no podrá nunca haber en eso demasiada piedad. Admitís a los ángeles. ¿Por qué no admitís a los demonios o dioses subalternos? Si los ídolos nada son, ¿qué mal habrá en participar en estas fiestas públicas si hay demonios, ministros de Dios Todopoderoso? ¿No será preciso que los hombres píos les presten homenaje? Pareceréis efectivamente tanto más honrar al gran Dios, cuanto mejor glorificaráis a esas divinidades secundarias. Al aplicarse también a todas las cosas, la piedad gana en perfección. Suponed que os ordenen jurar por el arconte del imperio. No hay ningún mal en hacer tal cosa, porque es entre sus manos en donde fueron colocadas las cosas de la tierra, y es de él de quien recibís todos los bienes de la existencia. Conviene atenerse a la antigua frase: es necesario un solo rey, aquel a quien hijo del artificioso Saturno confió el cetro. Si procuráis minar este principio, el arconte os castigará y razón tendrá. Es que si todos los demás hiciesen como vosotros, nada impediría que el emperador se quedase en solitario y abandonado, y el cosmos entero se tornaría presa de los bárbaros más salvajes y más groseros. No existiría, en breve, ninguna señal de vuestra hermosa religión. Y lo mismo acontecería a la gloria de la verdadera sabiduría entre los hombres. No se puede tolerar oíros decir: si los emperadores que hoy reinan, después de dejarse persuadir por nosotros, corrieran a su propio desastre, seduciremos incluso a sus vencedores. Si estos cayeran igualmente, nos haremos oír por sus sucesores hasta que todos se nos hayan entregado y sean igualmente exterminados por los enemigos. Sin duda, es lo que no dejaría de suceder, a menos que un poder más esclarecido y más previsor os destruya a todos vosotros de arriba abajo, antes de perecer por culpa vuestra. Si fuese posible que todos los pueblos que habitan Europa, Asia y África, tanto griegos como bárbaros, hasta los confines del cosmos, fuesen unidos por la comunidad de una misma fe, tal vez una tentativa del estilo de la vuestra tuviese probabilidades de éxito. Pero eso es pura quimera, dada la diversidad de las poblaciones y de sus costumbres. Quien pone en su mente semejante designio muestra por eso mismo que es ciego,
Apoyad al emperador con todas vuestras fuerzas. Compartid con él la defensa del derecho. Combatid por él. Si lo exigen las circunstancias, ayudadlo en el control de sus ejércitos. Por ello, cesad de hurtaros a los deberes civiles y de impugnar el servicio militar. Tomad vuestra parte en las funciones públicas, si fuere preciso, para la salvación de las leyes y de la causa de la piedad.